Voy a leerles y vamos a estar casi siempre en la versión de las Américas. De hecho, todo el mensaje va a ser nada más en la versión de las Américas, y es porque va alineado con algo que quiero que esta noche nos llevemos en nuestro corazón. Y entonces, por esa razón, voy a usar solamente la Biblia de las Américas. Poderoso es nuestro Señor Jesús. 53, Juan 6 le dije, ¿verdad? Ay, perdóneme, que estaba viendo ahí el número. Juan 6, 53. Dice usted, ¿y dónde está ese 53? Juan 53. No, pues no, ¿cuándo lo voy a encontrar, verdad? Juan 6, 53. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Mire, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice esta versión: entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece, diga conmigo, permanece en mí y yo en él. Bendito sea Dios. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor bendito, que tú has tenido para con nosotros. Señor, al poder estar celebrando, Señor, esta conmemoración tan preciosa, tan hermosa, Señor, que nos permite, Señor, hacer, bendito Dios, en memoria de ti. Porque es una ordenanza que tú le diste, Señor, a todo aquel en que cree en ti, Señor bendito. Por eso en esta noche, Señor, nos unimos a millares y millares de creyentes, Señor, evangélicos cristianos que están celebrando en este día, Señor bendito, Señor amado, esta conmemoración tan bella, tan maravillosa. En el poderoso nombre de Jesús te damos gloria solo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice el 57, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Aleluya. Wow, esta versión de la palabra está maravillosa. Así es de que damos gracias al Señor por esa palabra que nos da Él. Pero nos vamos a estar enfocando en un versículo que es el 56. Es el principal de lo que yo esta noche quiero proyectar en nuestras vidas, que el Señor quiere proyectar en nuestras vidas. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y yo quisiera que esta noche, más bien no quisiera que esta enseñanza se quedara solamente en un discurso, en algo que se habló, que se dio y se quedó en el olvido. Es decir, de que venimos y si nosotros no lo atesoramos, lo que vamos a hablar esta noche, esto nos va a servir mucho en nuestro crecimiento espiritual. Así que sería bueno que la palabra que escuchemos esta noche se nos penetrara hasta lo más profundo de la mente, pero también traerlo a nuestros corazones, de manera de que estemos pasando, si nosotros estamos pasando por cualquier situación, por cualquier problema, por cualquier cosa que estemos pasando en nuestras vidas cotidianas, podamos nosotros poner por obra las cosas
que no se ven, ¿verdad? Las cosas que no se ven, pero aferrarnos también a ellas, a creer que Dios en su debido momento, Él las va a hacer. Mire lo que dice Lucas 22, 19. Yo ya los tengo aquí todos, así que le voy a pedir que confíe en lo que le voy a leer. Usted anote y porque allá lo puede ir a leer a su casita, miren, o lo pueden leer allá en su casita. Espero también de que los que están conectados vayan preparando su pancito, como les dije, su juguito de uva, o si no tiene jugo de uva, aunque sea fresco, culé, como le digan, de uva, o si no tiene nada de esas cosas, aunque sea un pedacito de pan con un poquito de agua, estaría perfecto, porque estas cosas se hacen por fe, nada más por fe. Entonces dice Lucas 22, 19, miren, dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y es que hablar de la cena del Señor para nosotros representa la mayor expresión de amor de parte de nuestro Dios para su pueblo, para todo aquel que cree en Él. Esa es la mayor expresión que Él puede tener sobre sus hijos, los que somos sus hijos. Y entonces para eso Él nos ha dado a nosotros eso que acabo de decir, los elementos, lo que es el pan, lo que es el vino. Y entonces el vino es un juguito de uva, no hay que pensar que estamos tomando vino, ¿verdad? Sino que es un juguito de vino. Entonces el pan, ¿qué representa el pan? El pan representa el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que fue en la cruz del Calvario, el cuerpo de Jesús. Y el vino representa la gota de sangre, la sangre que fue derramada. Entonces, todas esas cosas se llevaron a cabo antes y después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es de que nosotros, Él en la última cena que tuvo con sus discípulos, Él partió el pan y tomó la copa, dice ahí, y entonces la repartió, dice de que la repartió con sus discípulos, ¿verdad? Entonces ahí en el versículo 20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es decir, el nuevo pacto que Él hace, una nueva alianza, una nueva promesa que Él ese día hizo con su pueblo, con todo aquel que lo hace. Entonces, mire qué tremendo. Dios, en el Antiguo Testamento, Él nos da, habían muchas ordenanzas. Parece que se las mencioné el otro día, que eran como 600, pero son en realidad 613 ordenanzas que había en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, Jesús lo vino a resumir a 2. Recuerde de que cuando yo digo ordenanza, no estoy hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, por eso se llaman mandamientos, porque eso era otra cosa. Eran 10. Igual Jesús en el Nuevo Testamento lo vino a resumir a 2. Entonces, mire qué maravilloso. Entonces vamos a estar viendo eso, porque en realidad las 2 ordenanzas de parte de Jesús ya en el Nuevo Testamento son 2, ¿verdad? Le dije, bautismo y la Santa Cena. Entonces, son 2 cosas que Él ordenó. Dijo: hagan esto. Cuando dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, todo aquel que se bautice, todo aquel que crea y confiese que Jesús es Dios. Entonces, todo aquel que crea y sea bautizado, ¿verdad? Esa fue la primera ordenanza. Porque creer, eso es voluntariamente, que uno cree. Pero dijo, ahí fue la primera ordenanza. Y la otra ordenanza que Él dio fue cuando dijo esto: hagan esto en memoria de mí. Entonces fue otra ordenanza que estaba hablando de la Santa Cena. Así de que no confundamos una cosa con la otra. Los mandamientos y las ordenanzas son totalmente diferentes. Bendito sea Dios. Por ejemplo, la iglesia tradicional, ¿verdad?
ellos tienen un lugar que le llaman el sagrario, le llaman. Allí en ese lugar ellos tienen el pan y tienen el vino. Entonces, y sabe de que haciendo esto yo recordaba que cuando era niño yo iba a la iglesia tradicional, y entonces cuando iba, cuando uno se acercaba al santuario, ¿verdad?, uno tenía que nunca darle la espalda a ese lugar, porque ellos decían de que allí estaba el cuerpo y la sangre de Jesús. De hecho, habían rumores que a nosotros nos enseñaban, que decían ellos, decían, allí hasta hay huesitos de Jesús. Entonces eran cosas que eso sucedió hace más de 40 años, le estoy hablando. Entonces no sé ahora en día cómo será, pero la diferencia, fíjense bien, y por eso es que quiero que me pongan atención a unos que están viendo, porque no vaya usted a pensar que yo estoy haciendo cualquier tipo de comentario, sino que la diferencia es que nosotros, por eso es que yo le daba las indicaciones al principio, que le digo yo, puede agarrar jugo de uva, o puede agarrar cualquier pedacito de pan, una galleta, cualquier cosita que tenga, o si no tiene ninguna de esas cosas, aunque sea agua, porque la agua también, es que lo que pasa es que esto es solamente un simbolismo que nosotros hacemos por fe. Entonces cuando nosotros comemos del pan y tomamos del vino, del jugo, del fresco, del Kool-Aid, del agua, cuando nosotros tomamos, ya que entra en nosotros, viene a ser santificado. No es, por eso es que utilizamos esas cosas nada más, esos elementos en forma de símbolo. Sí. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, de que ellos piensan que allí está todavía el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso es que caminan así de espalda para atrás, caminaban en aquel entonces. Entonces nosotros no, nosotros creemos, al igual que el bautismo, al igual que todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Es un símbolo que representa que cuando ya entra en nosotros, allí donde se activa lo que es lo que Dios quiere que haga, y eso sucede por medio de nuestra fe, nada más, por fe. Es como que hablamos de Él, no lo hemos visto, pero creemos que es, porque desde el momento que en las mañanas nosotros abrimos nuestros ojos, vemos el sol, podemos respirar, oímos los pajaritos, oímos todo tipo de animal, y entonces vemos las plantas, los árboles, el viento que sopla los árboles, y eso es razón suficiente para nosotros creer que existe Dios. Amén. Entonces, aleluya. Todas las cosas nosotros lo hacemos por fe. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces imagínense, entonces cuando nosotros hacemos esto simbólico, ¿verdad? Y cuando nosotros lo hacemos por fe, le decía, y imagínense todas las cosas que simboliza esto. Simboliza la unción. ¿Qué es unción? ¿Qué usted conoce por unción? Unción es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso entra en nosotros, es como que entra una unción, entra el Espíritu Santo, y entonces nosotros porque un ejemplo que le puedo dar acerca de las cosas es, por ejemplo, si nosotros creyéramos de que eso, cuando entra en nosotros, no cobra vida, no hace lo que Dios le ha mandado hacer, entonces, imagínense las veces que usamos aceite, por ejemplo, aceite de oliva, ¿verdad? Si nosotros creyéramos que el aceite en sí, eso está ungido por Dios, ¿cómo íbamos a freír los huevos? ¿Cómo íbamos a freír los frijoles? ¿Cómo íbamos a hacer esas mojarras fritas que tanto nos gustan? No, porque diríamos nosotros, no, ahí está Dios, es la unción, ¿verdad? Sino que el aceite, cuando nosotros ungimos las paredes, ungimos a alguien, es porque desde el momento que lo ponemos en nuestra mano, desde allí nosotros estamos creyendo que eso lo hacemos simbólicamente. Amén. Para que
lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer, va a utilizar ese elemento para que hayan sanidades, para que espíritus inmundos se salgan, se vayan, pero lo hacemos por fe. Todo eso lo hacemos por fe. Entonces, imagínense, y esta noche, como allí decía el versículo, ¿verdad? Ese de San Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Fíjense bien, por eso es de que allí está hablando de permanecer, y de eso vamos a hablar ahorita en adelante. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, acuérdense, estamos hablando del permanecer, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Está hablando de dos cosas allí muy importantes ese versículo. Está hablando de los vivos y está hablando de los que permanecen. O sea, que quiere decir que nosotros, los vivientes, ¿verdad?, tenemos que permanecer. Es muy importante eso. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús dice allí: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Por qué cree que hice este circulito aquí? Le voy a mostrar aquí algo. Esto es la Santa Cena. ¿Ok? Quiero desglosarles eso que estamos leyendo allí en San Juan 6:50. ¿Y qué le dije? 53. ¿Verdad? Este es Jesús hablando del pan y vino, que ya dijimos que representa. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Acá de este lado estoy yo y usted. ¿Ok? Todo esto, no sé, yo no soy muy bueno para dibujar. ¿Qué es lo que está diciendo San Juan? ¿Qué? 6:53. ¿Por qué? Porque él dice ahí, a ver, léeme, ¿no tienes? El 53, el 56, ¿verdad? Ajá. Dice, No sé si esa versión diga permanece, pero está bien. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, Okay. y yo en él. Ok, perfecto. El que come su carne y bebe su sangre. Mire, Jesús permanece en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Jesús permanece en nosotros y nosotros En él. en Él. Aleluya. Amén. Eso, yo cuando meditaba en eso dije yo, wow. Solo es lo que quería explicar acerca de eso. Quiero que no lo olvide eso. Lo voy a poner ahí para que lo estén mirando. Porque eso es un gran consuelo Amén. a nuestras vidas. Que nosotros debemos de tener, recordando, ¿verdad?, lo que Él hace, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, hablando allí que Él permanece, ¿verdad? Y cuando leíamos Primera de Tesalonicenses, habla, entonces dice, nosotros los que estemos vivos, o sea, los vivientes, y permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente en las nubes Gloria. al encuentro en el aire. O sea, hay un requisito ahí para que eso se lleve a cabo. No voy a hablar de eso, pero si nosotros permanecemos, vamos a ser de los vivientes, de los que vamos a ir con Él para arriba. Hay un tema ahí muy importante que un día se los vamos a enseñar en ese sector ahí, pero esta noche no vamos a hablar de eso porque estamos hablando de los que permanecen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos permanecer? Y hay unas cosas básicas y son muy necesarias que nosotros debemos de practicar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los que vamos a ser arrebatados, entonces debemos de permanecer. O sea, es decir, que cuando uno viene y se acerca a Cristo, uno no puede estar claudicando en sí. ¿Por qué? Porque tiene que uno permanecer. Si Dios lo ha traído a este lugar, usted y yo debemos de permanecer. Mire, y Dios nos dejó a nosotros unas herramientas muy importantes. ¿Para qué? Para nosotros poder permanecer. Y una de ellas es la Santa Cena. El bautismo dijimos, ¿verdad? Pero esta noche no vamos a hablar del bautismo, pero vamos a hablar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque allí dice Juan, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mire qué tremendo. Entonces, ¿quiénes permanecen? ¿Quiénes permanecen? Nosotros. Los que comen su carne y los que beben su sangre. Nosotros que comemos de su carne y bebemos de su sangre, somos los que vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta que Él utiliza para que nosotros permanezcamos. Es lo que hace, pues, lo que viene a morar dentro de nosotros, y por eso es la inquietud de nosotros, el deseo, la necesidad de querer estar congregándose, escuchando de la palabra del Señor, buscando. ¿Por qué? Porque cuando viene uno y come el cuerpo y toma de la sangre de Jesús, entra una unción que se llama Espíritu Santo, y entonces esa es la que luego trae sanidades, le permite a uno permanecer en un lugar. Y es que miren, yo quiero de que entendamos una cosa, y también los que nos vean a través del Facebook, que la Santa Cena no la tomamos nosotros como un rito, como una ceremonia, no es un amuleto o un talismán, no, sino que cuando yo digo yo voy a tomar la Santa Cena, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué la voy a tomar? ¿Por qué la quiero tomar? ¿Por qué la voy a tomar? Y es para tener los beneficios que Dios trae, que Dios tiene por medio de comer la Santa Cena. Entonces hay unos beneficios que allí se activan cuando nosotros la tomamos. Pero imagínense, si nosotros no la tomamos bien, no vamos a tener esos beneficios. Tenemos que tomarla bien. Por eso es de que yo siempre cuando vamos a hacer eso, yo le digo, póngase a cuenta con el Señor, pídale perdón al Señor por todos los pecados que ha cometido. Y una cosa que quiero decir esto, que lo he aprendido en los últimos tiempos, es de que no necesariamente tiene que ser bautizado para tomarla. Por eso es que quise yo de que los que estuvieran por Facebook la tomaran. No encontré un lugar donde dijera que tenía que ser bautizado para hacerlo. Recuérdese que cuando Jesús estaba allí en la mesa, allí estaba Judas, el traidor, el que lo habría de traicionar. Y dice de que antes, fíjese bien, ponga atención a esto, no está allí pero ahorita el Señor me lo dio. Antes de comer del pan y de tomar del vino, entró Satanás en él, dice, ¿sí o no? Lo ha leído. Allí está en Lucas 22, usted lo puede leer unos versículos anteriores. Dice de que antes de él hacer eso,
de comer con Jesús, entró Satanás en él. Cuando él llegó a la mesa ya, que Jesús partió el pan y le dio a todos, él comió también. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que no necesariamente tiene que ser bautizada la persona para comer, sino que lo único que tiene que hacer es lo mismo que cuando viene usted y se bautiza. Se bautiza y dice usted, lo hago porque yo he creído en Él. Yo lo creo, yo creo en Jesús y yo, porque mire, qué bueno que estoy tocando esto. Voy a dejar eso por ahí un rato porque el eunuco que se encontró Felipe en el desierto, imagínense, no me voy a desviar mucho del tema, no quiero, pero el eunuco, él venía leyendo la Biblia, venía leyendo las Escrituras, dice, cuando Felipe se acercó y le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo él, no, ¿cómo lo voy a entender? No sé si el que lo escribió está hablando de él o está hablando de otro. Y ya Felipe le empezó a decir todo bien las Escrituras, y llegó al punto donde el bautismo, por eso es que la ordenanza, Felipe ya sabía la ordenanza que Jesús había dado, que era el bautismo y también la Santa Cena. Él lo conoció eso, él lo participó cuando ya después del aposento alto. Entonces, viene él y le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No, pues simplemente que creas. Si tú crees, no, imagínense en el desierto. Lo que Dios tuvo que hacer, que tuvo que poner ahí, me imagino, un lugarcito donde le dijera, mira, vamos pasando en el desierto. Allí hay un lugar, ¿me puedes bautizar allí? ¿Lo tienes? Sí. A ver, léelo, por favor. Es Hechos 8:34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Amén. Entonces vemos que allí él, lo único que le dijo, ¿crees? Entonces ya allí lo bautizó. Entonces no quería hablar del bautismo porque acuérdese que estamos hablando de la Santa Cena, pero como toqué esa parte, entonces la Santa Cena, imagínense qué tremendo de que Dios a nosotros nos pide que permanezcamos. ¿Por qué? Porque le decía de que esa es la herramienta que Él utiliza. Entonces, si tú comes mi carne y bebes mi sangre, permaneces en mí y yo en Él, dice aquí, y yo en ti. Entonces, ¿podemos nosotros tomar la Santa Cena? Sí la podemos tomar, pero como le decía allí, de que si nosotros no la tomamos bien, no vamos a tener los beneficios que buscamos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, usted sabe de que la carne tiene proteínas, ¿verdad? Entonces, dicen los que saben, es decir, los científicos, que si una persona come carne y toma leche al mismo tiempo, dice de que las proteínas no absorben el cuerpo no absorbe las proteínas necesarias que necesita. Imagínense, entonces, así mismo, ¿verdad? Cuando uno toma la cena, si no lo hace debidamente, apropiadamente, entonces no vamos a poder obtener, no vamos a poder absorber, nuestro cuerpo no va a poder absorber lo que nosotros estamos comiendo, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, es que tenemos, haciéndolo de esa manera es como nosotros podemos tener los beneficios que necesitamos. Le voy a dar un ejemplo más porque creo que no me doy a entender. Vamos a suponer que usted tiene un dolor de cabeza
un dolor de cabeza grande. Y entonces viene usted y dice, me voy a tomar una aspirina. Viene usted, se toma la aspirina, pero la aspirina le causa acidez en el estómago a algunas personas. Entonces viene usted y dice, me voy a tomar entonces un antiácido. Y entonces viene usted y se toma el antiácido, que podría ser, ¿cuál? Pudiéramos decir, Pepto-Bismol, Malox, que algunos dicen que es Buenox, ¿verdad? El Malox, ese le quita la acidez, pero ya teniendo el Malox dentro, ya la aspirina ya no le da el mismo resultado para quitarle el dolor de cabeza que una persona puede tener. Entonces, así mismo es la Santa Cena. La Santa Cena, para que tenga el efecto que Dios busca que tenga en nuestras vidas, es que permanezcamos. Vamos a seguir hablando de eso. Entonces, ya nosotros cuando tomamos la Santa Cena no podemos mezclarla con otra cosa, porque entonces la Santa Cena no nos beneficiaría de la misma manera, ¿verdad? Acuérdese que dijimos que estos elementos solamente son una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos bajo este tópico a permanecer. Yo espero que me esté dando a entender. Primero Dios que sí. Juan, el mismo, ¿verdad? 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Verdad? Entonces él dice, el que come mi carne. Dice Juan, primera de Juan, perdón. Solo así vamos a poder. Entonces vimos allí, ¿verdad?, que eso tiene doble vía. Jesús permanece en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad?, cuando hacemos esto. Mire lo que dice primera de Juan 2:27, dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. ¿Qué dijimos que era la unción? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de la unción. Entonces, quiere decir que otro beneficio de la Santa Cena es que activa la unción. Amén. Activa el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y entonces, cuando nosotros nos vemos involucrados, vamos a decir, por poner un ejemplo, que la tentación venga a nosotros. La tentación cualquiera sea el tipo, porque puede ser tentación de robar, porque uno, cuando uno oye la tentación, inmediatamente se va a lo sexual. No, puede ser robar, puede ser ir a chismearle algo a alguien, o puede ser hablar de alguien, murmurar de alguien. La tentación viene de todos tipos. Entonces, cuando nosotros ya hemos tomado la Santa Cena y la unción del Espíritu Santo se activa, eso no permite que nosotros caigamos en esa tentación. Mire lo que dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y se os será hecho. Amén. Dice la misma versión que estoy leyendo. Ok, allá estaba hablando de otras cosas, pero ya aquí nos da otro regalo el Señor, que dice que si permanecemos en Él, ¿verdad?, que es lo que estamos haciendo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y se os será hecho. Eso quiere decir, hermanos, de que si nosotros hacemos de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, si nosotros permanecemos en su palabra, imagínense qué tremendo. Dice de que si nosotros permanecemos, eso va a permitir que lo que sea que nosotros le pidamos a Él, Él nos lo va a dar. Aleluya. ¡Wow! Eso está tremendo. Sí, amén.
Eso está maravilloso. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos, Jesús está hablando de algo de doble vía. Él en nosotros y nosotros en Él. Eso, imagínense, podemos pedir lo que sea y entonces se nos será hecho. Alguien dirá por ahí, entonces yo le pido $1,000,000 y entonces Dios me lo va a dar, ¿verdad? Sí, probablemente. Pero entonces eso requiere de una cosa, que nosotros permanezcamos en su palabra, ¿verdad? Entonces, puede ser que sí, puede ser que un Lamborghini, puede ser que lo que usted le pida, ¿verdad? Pero requiere de eso, que permanezcamos en Él. Así es como tiene la doble vía, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar, ¿verdad? Y entonces, el Señor es tan bueno y tan maravilloso que nos da eso a nosotros. Que si nosotros permanecemos en Él, sí, muchas cosas van a pasar en nuestras vidas que nosotros, Dios va a activar en nuestras vidas. Pero todo y cuando nosotros tengamos permanencia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente en la luz. Como dice el libro de Primera de Juan 2:10, dice, mire, el que ama a su hermano, y aquí nos vamos a meter en otra área, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Primera de Juan 2:10. Entonces quiere decir de que el Espíritu Santo a nosotros nos va a escanear si de verdad nosotros estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, la luz activa la permanencia también. Quiere decir que si nosotros permanecemos en Él, vamos a estar siempre en la luz. Amén. Entonces, dice allí ¿qué decía ese? Dice, el que ama a su hermano. Y es que es más fácil amar a un cónyuge. Es más fácil amar a un hijo. O un hijo, mire, un hijo pudiera hacer cualquier cosa por su padre, ¿verdad? Por lo menos es lo que yo pienso. Pero un hijo podría hacer cualquier cosa por su madre. Eso estoy segurito de que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un hijo le insultan a su hermano, no hay ofensa. No se ofende mucho. Pero no vaya a ser que le insulten a su mamá. Porque allí yo le aseguro que hasta el muy humilde explota, ¿verdad? Pero sí, porque es más fácil amar a la familia. Pero imagínense entre hermanos, por ejemplo. Usted se recuerda cuando el hijo pródigo se fue, ¿verdad? Se fue allá a hacer de la suya. Dice de que se gastó toda la herencia que le dio su padre, que no se la dio de su gusto, sino que él se la pidió. Y entonces, cuando él regresó ya sin nada, que el padre lo recibió, que en este caso el padre pudiéramos decir que representa a un pastor. Entonces, y el hijo que ha andado por allá, que se fue a hacer lo que le dio la gana, ¿verdad? El otro hermano que lo está esperando, él se molesta, dice, mira, mi papá ya lo recibió, hasta fiesta le hizo. ¿Por qué? Porque el padre está representando a un pastor, ¿verdad? Que le da la bienvenida bajo este tópico, pero en realidad todos sabemos de que el padre del que habla la parábola está hablando de Dios, ¿verdad? Pero bajo este tópico, hablando de que los hermanos en la iglesia, por ejemplo, muchas veces no se aman con tanta facilidad. No se aman.
¿Por qué? Porque siempre hay ese así. Espero que aquí en esta iglesia nunca vaya a pasar eso, ¿verdad? Cuando ya Dios nos lleve a otro nivel, porque Dios nos está llevando de nivel en nivel, en nivel, en nivel, y Él lo está haciendo, bendito sea Dios. Pero entonces cuando un hermano así, que nosotros sabemos que ha andado haciendo lo que le da la gana, tenemos que no recibirlo como el hijo mayor de la parábola, sino como hermano, darle la bienvenida, ¿verdad? Alegrarse, contentarse porque ha vuelto a casa. Entonces, le decía de que no es tan fácil hacer eso, no es tan fácil amar. ¿Y qué de amar a los enemigos? Santo. ¿Qué de amar al enemigo? Ahí ya son otros 20 pesos. Pero Dios, Él nos manda a que nosotros amemos a nuestros enemigos. A todo aquel que habla mal de nosotros, bendecirlo. Que Dios lo bendiga grandemente, ¿verdad? Aquel que murmura en contra nuestra, aquel que habla, que dice, ¿verdad? Cualquier cosa, bendigámoslos, mandémosles la bendición. Nosotros desde aquí les mandamos la bendición a ellos. Necesito apurarme porque me falta y todavía. Mire lo que dice segunda de Juan 1:9, dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Ese fue segunda de Juan 1:9. Entonces, dice allí que todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, gracias, mire qué importante es que nosotros permanezcamos. Si Dios nos ha traído a este lugar, permanezcamos. Permanezcamos. Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Fíjense, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, mire otra vez más, verdaderamente sois mis discípulos. La importancia que nosotros permanezcamos. Tal vez así le hubiera puesto el tema, ¿verdad? Sí le dije el nombre del tema. ¡Qué barbaridad! No le dije el nombre del tema. No, hombre, qué barbaridad. Normalmente siempre le doy. Se llama la evolución de la cena. Amén. ¿Ok? La evolución, porque estamos evolucionando cada día en el Señor. Él así es de bueno. Ahorita leímos Juan 8:31, ¿verdad? Mire lo que dice Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, esto ya lo había leído, pedid lo que queráis y os será hecho. O sea que lo volví a poner aquí. Doble bendición para usted y para mí. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de permanecer en su palabra, aferrarnos a su palabra, ¿verdad? Entonces, necesita que le dé un permaneciómetro. Esa palabra no existe yo quería buscar eso en el ¿cómo se llama? Diccionario, pero no existe esa palabra. El Google no me ayudó allí en eso. Dice, no, esto no, que estás diciendo, permaneciómetro no existe. Entonces, imagínense qué tremendo. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, siempre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a un dentista, cuando uno va a un dentista, ellos le preguntan a uno cosas como: ¿usted está tomando, usted tiene alta la presión, tiene baja la presión? ¿Qué tiene que ver los dientes con esas cosas? ¿Verdad? No tiene nada que ver. Pero ellos le ponen ese termómetro a uno para ver si en verdad pueden trabajar en los dientes o no. Y entonces, si ellos no hacen eso, así, imagínense, si ellos no hacen eso, puede ser de que algo catastrófico pase. Entonces, el Espíritu Santo de Dios también a nosotros nos pone el termómetro para ver cómo estamos, para ver si estamos amando a nuestros hermanos, para ver si estamos
perdonando a todos aquellos que nos ofenden. Es bien importante el permaneciómetro. Ajá, ¿por qué? Porque nuestra vida espiritual va a estar medida por el Espíritu Santo que ya mora dentro de nosotros. Entonces, nosotros debemos, Jesús a nosotros nos dijo que debemos de andar como Él anduvo. ¿Usted se acuerda cómo dice la Biblia que Él anduvo? Con una túnica, con los caites que se ponía. No se refiere a eso. Se refiere a de que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Él anduvo en santidad estando en esta tierra. Dice la Biblia que Él no cometió pecado alguno. Entonces, mire lo que dice Proverbios 30:29, hablando de la permanencia. Dice: hay 3 cosas majestuosas en su marcha. Ese era Jesús aquí en la tierra. Y una cuarta de elegante caminar. El león poderoso entre las fieras, que no retroceden ante ninguna. El gallo que se pasea erguido, asimismo el macho cabrillo, y el rey cuando tiene el ejército con él. ¿Se acuerda que la Biblia en algunos lugares allí dice de que Él es el león de la tribu de Judá? Jesús, el león de la tribu de Judá. El león no vuelve atrás. Estamos bien con la hora todavía, me faltan 20 para las 9. Ajá, el león no vuelve atrás, sino que permanece. El león, hablando de Jesús, Él permaneció en ese momento de que iba al Calvario, que iban a crucificarlo. Él permaneció haciendo memoria de cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo, esa es la trampa que él más le va a poner al ser humano. Ponerle en su mente, volver atrás. No, ahí no me ven bien, ahí no me van a ver bien, sino que o cualquier cosa va a poner en su mente para no permanecer en un lugar. Y esa es una de las cosas. Entonces, que no debemos volver atrás. Dice la Biblia que nosotros, cuando hemos puesto la mano en el arado, no miremos hacia atrás. Hasta un canto creo que hay que dice: no vuelvo atrás, ¿verdad? Ese corito que cantan luego, y que no me acuerdo, bueno, eso me acuerdo, ese pedacito. No vuelvo atrás, pero no me acuerdo qué otra cosa dice. Ajá, entonces habla de eso. Entonces, Dios quiere hacer un trasplante aquí en nuestras vidas esta noche, y para eso va a utilizar una herramienta, y es la Santa Cena. ¿Por qué le digo un trasplante? Por esto, porque cuando un doctor, o vamos a decir alguna persona, mejor dicho, recibe un trasplante, ya sea de sangre, de corazón, metal, hay quienes que hasta órganos nuevos tienen, de otra persona pues que murió. Y entonces cuando eso ocurre, dicen, yo no sé qué tan cierto sea, pero porque gracias a Dios nunca me han puesto sangre, pero cuando a una persona lo operan y le ponen sangre, ¿verdad? En el banco, no le ponen la sangre que algún donante va a dar, sino que de la que tienen en el banco, y no se sabe de quién haya sido esa sangre. O cuando le ponen un órgano, en cierta ocasión yo escuchaba de que a un hombre le habían puesto un corazón de mujer, o viceversa, no me acuerdo qué es lo que pasó, y entonces el hombre que llevaba el corazón de la mujer conoció al que fue esposo de esa mujer muerta, y entonces ya estaba teniendo como una cosa rara ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hubo un trasplante de un órgano que no era de él, y entonces solo Dios sabe las cosas que hacía esa otra persona. Y entonces yo digo, si allá en lo secular los doctores pueden hacer eso, y cuando nosotros venimos a tomar
a comer del cuerpo de Cristo y a tomar de su sangre, entonces eso quiere decir de que también nosotros recibimos un trasplante y es la sangre de Jesús la que viene a morar, a vivir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, nosotros venimos a ser sanados. Hay algunas personas que a lo mejor están enfermas. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, eso nos puede a nosotros traer sanidad. ¿Por qué? Porque dice Isaías 53:4 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de que ahora nosotros tengamos paz cayó sobre de Él. Aleluya, y por sus heridas hemos sido sanados. Gracias, entonces, el asunto, todo lo que quiero que nosotros nos quedemos en nuestros corazones aquí es permanecer. Amén. Por medio de la sangre de Jesús, por medio de lo que vamos a hacer, nosotros podemos ser sanados, dice ahí que podemos ser curados de nuestras enfermedades, porque Él ya la llevó a la cruz. Entonces se activa la unción del Espíritu Santo. Todas esas cosas son los beneficios que nosotros tenemos cuando hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesús. Así es de que yo le voy a pedir que por favor repartan los elementos. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. Reparta los elementos ahí. Y ahí en casita, si usted tiene su pan, pueden pasar aquí al frente también si gustan. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Y allá en casita, los que están en casita, por favor, tome su pan allí. Y cuando yo le indique, por si lo hace por primera vez, bendito sea Dios. Mientras que ustedes se acercan aquí y ustedes en casita, ¿no? En casita usted póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón por todos los pecados. Suplíquele lo que usted tiene en su corazón, los deseos que tiene en su corazón allí. Oremos, pongámonos a cuentas. Todos, dice Jesús, somos bienvenidos. Bendito sea Dios. Santo y poderoso es nuestro Señor Jesús. Pídale perdón por todos los pecados, aun aquellos que ni se acuerdan, esos pecados que uno comete a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta, pero aún así pongámonos a cuenta y digámosle, cierra ahí sus ojitos y dígale: Señor Jesús, yo te pido perdón en esta hora por todas las ofensas, por todos los pecados que he cometido, Señor, deliberadamente, los pecados que he cometido aún sin darme cuenta, Señor, las ofensas que he hecho, Señor bendito. Te pedimos en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, que perdone nuestros pecados, Señor, que no los tomes en cuenta, sino que mires la sangre de Jesucristo en cada uno de nosotros y los que están allá en casa, Señor bendito, los que están en diferentes lugares, tal vez en su trabajo, Señor. Dios Todopoderoso, perdónanos, oh bendito Dios, las faltas, Señor. Perdona las transgresiones, Señor amados. Perdónanos, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Y también perdonamos, Señor, a todos aquellos que nos han ofendido, Señor. Les pedimos perdón desde aquí, Señor, donde quiera que estén, Señor. Que nos perdonen allí donde están. Tu Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente, envía, Señor, ese perdón allá donde están aquellos que hemos ofendido y los que nos han ofendido a nosotros, Señor. Te lo pedimos por amor de tu nombre, Señor bendito. Y te damos gracias por medio de la fe, creyendo, Señor, que tú nos has perdonado, Señor bendito. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Estos cositas aquí tienen una telita así de plástico. Y allí está el pan, mire, sáquelo. Es el pan, sáquelo. Sácalo, allí. La primera telita que tiene ahí. Gracias, oh Señor bendito, te damos por tu cuerpo que fue inmolado en esa cruz. Dios Todopoderoso. Y Pablo nos enseña en el libro de 1 de Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así es que le pedimos perdón al Señor. Pídale perdón usted al Señor para que esto cobre vida ahí donde está. Gracias, Señor bendito. Gracias porque nos has perdonado, bendito Dios. Ahora vamos a participar del pan diciendo: después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, todos. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue inmolado en esa cruz. Gracias, oh bendito Dios, por esa carne, Señor amado, que fue traspasada, Dios mío. Gracias, oh bendito Dios, porque tú lo hiciste por amor a nosotros. Ese cuerpo que fue molido, Señor, esos latigazos que te dieron, Señor. Gracias, oh bendito Dios, porque lo hiciste por amor de nosotros. Y ahora en memoria de ti, Señor, nosotros hacemos esto, Señor bendito. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Bebamos del vino. Gracias, Señor bendito. Dios todopoderoso, Dios eterno. Y todo aquel que esté enfermo, agarre un poquito de su vino y se pone ahí donde tenga la enfermedad. Así simbólicamente declaramos que estamos sanos, sanos en el nombre de Jesús, a causa de la sangre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh bendito Dios todopoderoso, Dios eterno. Yo me declaro sano, Señor bendito, de mis arterias, de mi corazón. Declaro, Señor bendito, que soy sano, Dios mío, de todo colesterol malo en el nombre de Jesús. Declaro, bendito Dios, por el poder de tu palabra, y envío palabra de sanidad a los que están, Señor bendito, en casa. Señor, que por medio de la fe, Señor, ellos se han puesto un poquito de vino en donde tienen sus enfermedades, y declaramos sanidad,
sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, así mismo como hizo, Señor amado, aquel sirviente, Señor amado, aquel soldado que vino delante de ti. Tú enviaste la palabra, le enviamos la palabra de sanidad a nuestras familias, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que estén en diferentes lugares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, la unción de tu Espíritu Santo entra en nuestros corazones a causa de la sangre y del cuerpo de Cristo que hemos comido en esta noche, Señor. Gracias te damos, oh bendito Dios Todopoderoso, en el maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por